La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, científico y deportivo iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el llamado Bloque Occidental, liderado por Estados Unidos, y el Bloque del Este, liderado por la Unión Soviética. Su origen se suele situar entre 1945 y 1947, durante las tensiones de la posguerra, y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética. Las razones de este enfrentamiento fueron ideológicas y políticas. Por un lado, la Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado. Si esos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Las dos superpotencias deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Vamos a hablar de las características de los bloques de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico y social que estuvo dividido en dos bandos, el bloque capitalista y el bloque comunista. El bloque capitalista estaba liderado por los Estados Unidos. Tenía un sistema económico capitalista y, al contrario del bloque comunista, era muy heterogéneo, debido a las diferencias económicas entre países y a los nacionalismos arraigados. Por culpa del proceso de descolonización, se creó el tercer mundo, con países capitalistas que se declararon mayoritariamente no alineados e intentaron ser neutrales. En este bloque hubo numerosos casos de intervención de Estados Unidos en la política interna de algunos países del tercer mundo, especialmente de Latinoamérica. El bloque comunista estaba liderado por la URSS, desarrolló una fuerte industria nuclear militar y tenía un sistema económico comunista basado en la planificación y la extracción. Este bloque estaba formado por los países del centro y este de Europa, y en este bando se forjó una alianza militar denominada como el Pacto de Varsovia. Esta alianza estuvo compuesta por 8 países: Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania, Hungría, Polonia, Rumanía y la URSS. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea fue dividida por el paralelo 38 y repartida, el norte para la Unión Soviética y el sur para los Estados Unidos. Ambas partes adoptaron el régimen que les pertenecía por este reparto. Un año más tarde se implanta un régimen comunista en China, lo que incentiva a Corea del Norte a atacar a sus semejantes del sur, cruzando sus fronteras el 25 de junio de 1950. Al poco tiempo, las tropas norcoreanas se acercaban a la capital. Aquí entró en acción Estados Unidos, retomando Corea del Sur hasta el paralelo 38. Cuando parecía que su intervención finalizaría, decidieron adentrarse en Corea del Norte para anexionarla. Llegado a este punto, las tropas de la República Popular China entraron en combate con armamento soviético, haciendo retroceder al enemigo hasta el paralelo 38 nuevamente. El general MacArthur, quien estaba al mando de la operación hasta el momento, pidió un bombardeo atómico a China, siendo sustituido al momento por Ridgway. A principios de enero de 1951, las tropas chinas recuperan Seúl y, desde entonces, se produce un estancamiento en el frente. En 1953, tras la muerte de Stalin, se firma el armisticio de Panmunjom, estableciendo nuevamente las fronteras en el paralelo 38. Esta guerra resultó en casi 2 millones de heridos y muertos. Todo esto para nada. La guerra de Vietnam era un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno socialista. Participó la República de Vietnam, Vietnam del Sur, con el apoyo de Estados Unidos y otras naciones capitalistas, contra la guerrilla del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, Vietcong, y el ejército de la República Democrática de Vietnam, que era Vietnam del Norte, estos anteriores respaldados por China y la Unión Soviética. Murieron entre 1 millón y 5,7 millones de personas. El antecedente de este conflicto es la Guerra de Indochina, que enfrentó a los franceses, dueños de lo que ahora era Vietnam, contra los vietnamitas nacionalistas, que finalmente vencieron en 1954 a sus dueños colonizadores. El país quedó dividido en dos, la parte norte con un régimen comunista y la parte sur con un gobierno pro-norteamericano. La reunificación no llegó, pues en la República de Vietnam Sur, tras un golpe de Estado en 1956,
El general Nadinger, apoyado por la CIA, no lo deseaba, y no hubo referéndum. Esto produjo que los comunistas vietnamitas de los distintos partidos crearan el Vietcong y que Vietnam Norte apoyara con armamento a estos. El Vietcong comenzó a actuar en 1959. Eran superiores al sur, pues en este último gobernaba la corrupción. En 1960 llegó la intervención de Estados Unidos como asesores militares. Mientras el sur cedía territorio poco a poco, el 2 de agosto de 1964, el destructor USS Maddox estadounidense fue atacado por Vietnam del Norte. Un nuevo ataque se sucedió el 4 de agosto, lo que llevó a Estados Unidos a entrar al conflicto, pero nunca declaró la guerra formalmente. Vietnam del Sur recibió soldados a materiales bélicos por parte de países como Tailandia, Corea del Sur y Australia. Tras esto, el sur recupera territorio. El objetivo de Estados Unidos es crear el mayor número de bajas posible para desgastar al enemigo y bombardear su territorio, así obligándolo a rendirse. En 1965 comenzaron enfrentamientos entre tropas norteamericanas y la Vietcong, como la Batalla del Valle de la Dra. A finales de 1965 y 1966 hubo masivos bombardeos sobre distintas zonas con B-52, que podían transportar 10.000 kilos de bombas. El Vietcong utilizó nuevas tácticas en los siguientes años, como la censuración y construcción de túneles en la selva y seguir con su adoctrinamiento campesino. En 1968 la guerra cambia, ya que en el norte lanzaron grandes ofensivas. Tuvieron un efecto desmovilizador para los aliados estadounidenses. La primera de estas ofensivas fue la del sitio de Khe Sanh, defendida por algunos boinas verdes y que aguantó 77 días en un ataque, acabando en la única derrota de esta contienda. En estas ofensivas se dio la batalla de Hue, una de las más largas y sangrientas. Más tarde Vietnam Sur desapareció y la unificación llegó bajo el gobierno comunista. La imagen de personal de los portaaviones estadounidenses lanzando los aparatos por la borda es la imagen de la derrota de este país en el conflicto. Las bajas fueron 60.000 estadounidenses muertos, 250.000 vietnamitas del sur, 1 millón de la Vietcong, 2.500.000 civiles muertos entre Vietnam, Laos y Camboya. Una de las principales causas de la derrota de Estados Unidos es la guerra de guerrillas que utilizaba el Vietcong, llegando incluso a lanzar 3 granadas y huir en la selva. Fue una guerra cruel y atroz, pues se lanzaron kilos de bombas que Alemania, Japón e Italia juntas durante la Segunda Guerra Mundial no superaron. Y otra de las principales causas del fin de la guerra fue el movimiento Flower Power, que protestaba la guerra de Vietnam y los abusos contra la población vietnamita por parte de Estados Unidos. Todo comenzó un 14 de octubre de 1962, cuando un caza americano que sobrevolaba Cuba fotografió el emplazamiento de una base de lanzamiento de misiles soviéticos y varios misiles nucleares de corto y medio alcance capaces de hacer un impacto en las ciudades americanas. La instalación de estos misiles por el gobierno soviético fue una medida dura contra la política intervencionista de Estados Unidos y un jaque a una posible guerra abierta entre los dos países. Esta situación fue posible tras la alineación de Fidel en el bloque del Este y debido a que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos eran muy tensas desde que en abril de 1961 se produjo un intento de desembarco en la bahía de Cochino por exiliados cubanos y agentes de la CIA con el fin de derrocar al revolucionario Fidel. El día 16, el embajador soviético de Estados Unidos desmintió la posibilidad de que hubiera misiles basílicos en el suelo cubano y afirmó que en Cuba solo había armas defensivas. Estas declaraciones engañosas provocaban que la situación fuera aún más tensa. Llegó el día 23 de octubre y la situación no había cambiado y era muy posible que varios misiles estuvieran operativos y listos para ser lanzados. El día 26 de octubre acaba todo y se ponía fin a toda la delicada situación política gracias a la actuación diplomática de los dos países. El acuerdo entre los dos países consistía en la retirada de los misiles de Cuba por la URSS y por la parte americana de sus misiles en Turquía y la garantía de no invadir Cuba. Finalmente, el 29 de octubre, Nikita envió a Fidel Castro un informe de términos del acuerdo soviético-norteamericano sobre Cuba. Durante la Guerra Fría, las dos grandes superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, llevaron a cabo una fuerte campaña competitiva por demostrar su supremacía. Esto impulsó, entre otras muchas cosas, el interés del hombre en el espacio, concretamente en dominarlo. En 1957, la Unión Soviética envía el primer satélite, llamado Sputnik, al espacio y, más tarde, el Sputnik II, tripulado por la perra Laika. Esto puso a Estados Unidos en gran tensión, quienes en 1958 lanzaron su primer satélite, Explorer, como respuesta. Al año siguiente, la Unión Soviética envía la primera sonda a la Luna,
que fotografía su cara oculta. Y en 1961, Yuri Gagarin es el primer hombre en puesto en órbita. 10 meses más tarde, Estados Unidos responde enviando a John Glenn, y un año más tarde, en 1963, Valentina Tereskova es la primera mujer en llegar al espacio. Finalmente, en 1969, la noche del 20 de julio, el hombre llega a la Luna, a bordo del Apolo 11. Esto fue un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. El golpe militar, que en 1978 llevó al poder a un grupo de jóvenes oficiales izquierdistas y a establecer un régimen comunista dirigido por Mohamed Taraki, marca el inicio de la tragedia reciente de este país. Las reformas socializadoras y laicas del nuevo gobierno encontraron una enorme resistencia en una población aferrada a un pensamiento islámico anclado en el pasado y que vivía en una sociedad aún con rasgos feudales. La resistencia pronto se concretó en guerrillas islámicas de mujahidines. Los problemas internos de las dos principales tendencias comunistas precipitaron la intervención de la URSS en 1979. La guerra rápidamente se estancó y mientras los más de 100.000 soldados soviéticos controlaban las ciudades, la guerrilla dominaba las zonas rurales. El conflicto engendró un enorme desplazamiento de población y hacia 1982 casi 3 millones de afganos habían huido a Pakistán y 1,5 millones lo habían hecho hacia Irán. La guerrilla armada, eficazmente por Estados Unidos y reforzado con voluntarios árabes y musulmanes imbuidos de una ideología intransigente islámica, entre ellos el saudí Osama Bin Laden, mantuvo en jaque a un ejército soviético cada vez más desmoralizado. Finalmente, en el marco de la perestroika, Gorbachov decidió sacar a sus tropas de lo que muchos denominaban el Vietnam soviético. En 1988, la URSS, Estados Unidos, Pakistán y Afganistán firmaron un acuerdo por el que los soviéticos se comprometían a retirar sus tropas lo antes posible, lo que efectivamente hicieron en 1989. Esto no abrió, sin embargo, un periodo de paz para el país. En 1992, las guerrillas islámicas asaltaron Kabul y se inició un periodo de luchas intestinas que culminaron con la toma del poder por los extremistas islámicos talibanes en 1996. En los años 70, la URSS comenzó a desplegar en la Europa central y oriental nuevos misiles nucleares de alcance intermedio. Estaban claramente dirigidos a intimidar a la Europa occidental, amenazándola de una guerra limitada en la que Washington no se atrevería a intervenir ante la amenaza de los misiles estratégicos soviéticos. Moscú buscaba a largo plazo la neutralización de Europa occidental, alejándola de Estados Unidos, lo que de haberlo conseguido hubiera convertido a la URSS en la única gran potencia militar europea. Para conseguir sus fines, los soviéticos confiaban en la fuerza de la opinión pacifista en los países europeos occidentales, especialmente en Alemania. Fue el canciller alemán el que propuso en 1977 que los Estados Unidos negociaran con la URSS un acuerdo sobre lo que la prensa empezó a denominar euromisiles, o en caso de no alcanzar un compromiso, que Washington desplegara en Europa occidental unos misiles que compensaran el desequilibrio causado por la colocación de los misiles. La OTAN adoptó en diciembre de 1979 lo que se denominó la doble decisión. Si no se alcanzaba un acuerdo con la URSS sobre la retirada de los misiles, la OTAN desplegaría en diciembre de 1983 572 misiles norteamericanos de alcance intermedio. Tras largas discusiones, la URSS rompió las negociaciones en otoño de 1983, lo que llevó a que la OTAN iniciara el despliegue de los misiles. Los 4 años que pasaron entre la decisión y el despliegue de los euromisiles fueron un tiempo caracterizado por masivas protestas pacifistas en toda la Europa occidental. En Alemania fue donde más fuerzas tuvieron, llegándose en algún caso a la defensa de un neutralismo radical. La crisis en Alemania culminó en el otoño de 1982, con una crisis de gobierno histórica. Se abría así en Alemania el largo periodo de hegemonía de centro-derecha. La crisis acabó en 1987 con la firma del Tratado Soviético-Norteamericano que eliminaba las armas nucleares de alcance intermedio. Vamos a hablar de la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias fue un término periodístico para referirse a la iniciativa de defensa estratégica. Este proyecto fue un sistema propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, el 23 de marzo de 1983,
para utilizar sistemas basados en tierra y en el espacio, a fin de defender a Estados Unidos contra un ataque nuclear, con armas balísticas. La iniciativa estaba enfocada más hacia la defensa que hacia una política ofensiva, como la anterior teoría de la destrucción mutua asegurada. La organización de la iniciativa de defensa estratégica fue puesta en marcha por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en 1984 para supervisarla. Reagan se expresó enérgicamente en contra de la destrucción mutua asegurada, y la iniciativa de defensa estratégica fue una parte importante que pretendía acabar con la misma, como estrategia de disuasión nuclear, así como mera iniciativa estratégica para neutralizar los componentes militares de las defensas nucleares soviéticas. Berlín es capital en 1939, con 4,5 millones de habitantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue destruida por los bombardeos de la aviación británica y de la aviación norteamericana, y por la batalla en las calles de Berlín entre el ejército nazi y el soviético. Tras la derrota del régimen nazi, la ciudad se dividió en 4 sectores para los 4 países aliados ganadores: Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética. En 1948, los sectores controlados por Estados Unidos, Francia y Reino Unido deciden unificarse, teniendo por parte de la Unión Soviética la respuesta de un bloqueo de Berlín. En 1961, la RDA construyó el famoso Muro de Berlín, separando las 2 zonas de la ciudad, con un total de 144 kilómetros, todo un símbolo de la Guerra Fría. Esto significaba que la zona occidental de la ciudad quedaba aislada en un país de influencia comunista, aún perteneciendo a la República Federal Alemana, aunque por medio de aviones se la apoyaba, se la ayudaba y estaba fuertemente subvencionada. El Muro de Berlín cae el 9 de noviembre de 1989, aceptando la República Democrática Alemana la libre circulación de personas y siendo esta anexionada un año después por la República Federal Alemana. Evidentemente, hubo decenas de muertos durante esos casi 30 años de personas que pretendían cruzar el muro y a los que se les disparaba. El fin de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética son 2 fenómenos paralelos que cambiarán radicalmente el mundo. Los principales acontecimientos diplomáticos que señalaron los años 1989, 1990 y 1991 son: para muchos, la cumbre de Malta entre el presidente norteamericano George Bush y Gorbachov marcó el fin de la Guerra Fría. Ambos líderes se reunieron en el buque Máximo Gorki, fondeado en las costas de Malta el 2 y 3 de diciembre de 1989. Pocas semanas después de la caída del muro de Berlín, los 2 mandatarios se reunieron para comentar los cambios que estaba viviendo Europa y proclamaron oficialmente el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales y el fin de las tensiones que habían definido a la Guerra Fría. Bush afirmó su intención de ayudar a que la URSS se integrara en la comunidad internacional y pidió a los hombres de negocios norteamericanos que ayudaran a Mikhail Gorbachov. Otros señalan que el fin del conflicto tuvo lugar el 21 de noviembre de 1990, cuando los Estados Unidos, la URSS y otros 30 estados participantes en la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa firmaron la Carta de París, un documento que tenía como principal finalidad regular las relaciones internacionales tras el fin de la Guerra Fría. La carta incluía un pacto de no agresión entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. 2 días antes se firmó el Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa, que suponía una fuerte reducción de tropas y armamento no nuclear en el continente. Tras entablar negociaciones en Viena en marzo de 1989, se llegó al acuerdo de que ambas superpotencias debían reducir sus tropas en Europa a 195.000 hombres cada uno. El 16 de enero de 1991, la coalición internacional dirigida por Estados Unidos inició su ataque para desalojar a los invasores iraquíes de Kuwait. El apoyo soviético a las sanciones de la ONU, que finalmente llevarían al desencadenamiento de la Guerra del Golfo, fue acordado en la cumbre de Helsinki.
El 1 de julio de 1991, tras las revoluciones de 1989 y en pleno proceso de descomposición del Estado soviético, el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, firmado en Varsovia en 1955, el Pacto de Varsovia desapareció. La OTAN quedaba como la única gran alianza militar en el mundo. Finalmente, el 31 de julio de 1991, Bush y Gorbachev firmaron en Moscú el Tratado START I de reducción de armas estratégicas. Este acuerdo fue rápidamente superado al año siguiente, el 16 de junio de 1992, por la firma de Bush y el nuevo líder ruso Yeltsin del Tratado START II.